Bueno, seguimos con álgebras de Boole. En este video lo que vamos a hablar es de términos máximos, términos mínimos y las formas normales y canónicas. Los términos mínimos, o también llamados minitérminos, en n variables, es un producto booleano de las n literales, donde cada una de las literales, denotadas por x sub i, aparece exactamente una vez. Si yo estoy utilizando x y z, estos literales se llamarán x y z. Si uso a, b, c, serán a, b y c. Cada uno de estos literales podría tener valor 1, y cuando tiene valor 1 lo voy a representar con el nombre de la variable por sí mismo, o en el caso de que la variable tenga un valor 0, se representa por el complemento de la variable, es decir, pongo el nombre de la variable con el símbolo correspondiente al complemento. Entonces, de forma dual, el término máximo o maxitérmino es una suma booleana donde cada uno de los literales también aparece una vez, y si el literal tiene valor 0, se representa escribiéndolo con el nombre mismo de la variable, y si el valor de la variable vale 1, se representa con el complemento de la variable. Una forma normal disyuntiva es una función booleana que está expresada como una suma booleana de minitérminos. Es decir, es una suma booleana de productos booleanos, ¿sí? de minitérminos. Y una forma normal conjuntiva, por su parte, es una función booleana expresada como el producto booleano de maxitérminos. Y cualquiera de estas dos formas normales, sea tanto la disyuntiva como la conjuntiva, se denomina forma canónica. Vamos a ver ahora en algunos ejemplos o en alguna forma más práctica de obtener estas formas normales, de qué estamos hablando cuando hablamos de términos mínimos, de formas normales. Bueno, nosotros tendríamos esta función y tendríamos que representarla en forma normal disyuntiva. Normalmente lo representamos con la sigla fnd. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Para la tabla de la función, correspondiente a la función, tenemos que identificar los renglones cuyo resultado me den 1. Vemos que en este caso son 3 renglones. ¿Por qué los tengo que identificar? Porque como nos decía la definición de maxitérmino y minitérmino, en este caso nosotros tenemos que ver qué valor toma cada una de estas variables x1, x2 y x3 para ver si las vamos a escribir como x sub i o como el complemento de x sub i. Entonces fíjense, cuando el valor de la variable es 1, la escribo como el nombre de la variable por sí solo. Ahora, cuando el valor que toma es el 0, como en este caso, por ejemplo, la voy a escribir como el complemento. Entonces, los términos mínimos para estos 3 renglones serían, en la combinación 1, 1, 1 me queda x1, producto x2, producto x3. En este caso tengo la x2 que vale 0, por lo tanto la voy a escribir como el complemento de x2. Y en este caso tengo 0 para x1, 0 para x2, por lo tanto tendré el complemento de x1, producto del complemento de x2, producto x3 porque vale 1. Entonces tengo estos 3 términos mínimos, y ahora ¿qué hago? Muy bien, los voy a juntar con la suma booleana, justamente porque me están pidiendo que lo escriba en forma normal disyuntiva. Por eso decíamos antes que es la suma booleana de productos booleanos. En el caso de la forma normal conjuntiva, ¿cómo la representaríamos? En este caso tenemos que identificar los renglones cuyo resultado es 0, y aquí hay que recordar la diferencia con la forma de representar cada variable. Aquí recordemos que cuando la variable vale 0,
voy a escribir el nombre de la variable y cuando la variable vale 1 voy a escribir el complemento. Por lo tanto, para estos 5 renglones, ¿cómo nos queda? En la primera combinación tenemos 1, 1, 0, por lo tanto, nos queda complemento de x1, suma complemento de x2, suma x3. En el último renglón, que particularmente los 3 valores de las variables son 0, me queda x1, suma con x2, suma con x3. ¿Qué hacemos ahora con estos términos máximos? Bueno, lo análogo que hicimos hace un ratito. Hacemos el producto booleano de todos estos términos máximos y de esta forma obtenemos la forma normal conjuntiva para esta función dada. Muy bien, esto sería obtener la forma normal, disyuntiva o conjuntiva a través de una tabla. Veamos cómo podemos hacerlo por un método algebraico, por un método manual. En el caso de que lo que queramos obtener es la forma normal disyuntiva, tenemos que, lógicamente, llegar a una forma expresada como una suma de productos. Entonces, para cada producto que ya tenga y que seguramente le está faltando alguno de los literales, tengo que multiplicar en el sentido booleano por ese literal que me está faltando sumado con su complemento. ¿Sí? Esto lo puedo hacer porque por las leyes del álgebra de Boole sabemos que multiplicar por esta expresión que vale 1 no me altera el valor de la expresión original. Entonces, una vez que aplico las propiedades, puedo simplificar en caso de que hubiera términos repetidos. Vamos a ver en un ejemplo qué significa esto que está expresado de esta manera. Nosotros partimos de este ejemplito, ¿sí? Nosotros necesitamos expresar esto en forma normal disyuntiva. Por lo tanto, primero comenzaremos por tratar de expresar una suma booleana de productos. Entonces aquí fácilmente vemos que podemos aplicar la distributividad del producto respecto de la suma y nos quedan estos dos términos. Sin embargo, vemos que no son términos mínimos, porque en la función tenemos 3 variables en juego, mientras que en estos términos tenemos solo 2 en cada uno. Aquí falta la x3 y aquí falta la x2. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezcan estas variables? Bueno, de la forma en la que nos dice la segunda viñeta. Vamos a multiplicar el primer término por x3, suma el complemento de x3, ¿sí? Esto que aquí se representa como a sumado con su complemento, y mientras que en el segundo término vamos a multiplicar por x2 sumado con su complemento. Ahí no estamos aplicando ni más ni menos que la identidad del producto booleano y la identidad de la suma booleana a lo que era el renglón anterior. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos la distributividad, ¿sí? Entonces nos quedan, para el primer término, se nos desdobla en estos dos términos y el segundo término, al distribuir, se nos desdobla en estos otros dos. Este que está pintadito en un color diferenciado es porque, si nos fijamos, nos quedan los literales exactamente iguales. Simplemente cambian el orden de la x2 y la x3, bueno, con sus complementos, lógicamente. Pero el término en sí es el mismo. Entonces, aplicamos la idempotencia, como nos indica la tercera viñeta, para eliminar este término que es repetido. Y aquí se indica la conmutativa porque, bueno, antes de aplicar la idempotencia, para que sea bien transparente la aplicación de la idempotencia, podemos aplicar la conmutativa para que nos queden escritos exactamente igual. Y bueno, finalmente llegamos a la forma normal disyuntiva. En el caso de la forma normal conjuntiva, el procedimiento es análogo.
salvo que lo que tenemos que agregar a cada suma el, es el término multiplicado por su, o sea, la variable que me está faltando multiplicado por su complemento. ¿Sí? Entonces, luego eliminamos los términos repetidos y bueno, esto queda como ejercicio para desarrollar, pero el razonamiento es análogo al anterior. La respuesta, digamos, el resultado al que deberíamos llegar es al mismo, a este que está escrito aquí abajo, ¿sí? Por si quieren desarrollarlo y verificar el resultado. Bien. Bueno, con todo esto, el tema que sigue se relaciona con lo que son los circuitos lógicos y aquí es donde vamos a entrar a ver de qué manera se utilizan las formas normales, cuál de estas formas normales tiene mayor interés cuando trabajamos circuitos lógicos y vamos a ver el porqué. Bueno, muchas gracias.